El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. William Shakespeare. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Muchas mujeres han desaparecido en o cerca de la carretera de las lágrimas en Canadá. Y la gran mayoría son mujeres indígenas. La autopista de las lágrimas es un corredor de 725 kilómetros de la autopista 16 entre Prince George y Prince Rupert, Columbia Británica en Canadá, que ha sido escenario de muchos asesinatos y desapariciones desde 1970. La frase fue acuñada en 1998 durante una vigilia celebrada en Terrance, Columbia Británica, en memoria de 4 mujeres asesinadas y 2 desaparecidas. Hay un número desproporcionado o alto de mujeres indígenas en la lista de víctimas. Entre las explicaciones propuestas para los años de duración de los delitos y los límites progresados en identificación de los culpables figuran el racismo sistémico, la pobreza, el uso indebido de drogas, la violencia doméstica generalizada, la desconexión con la cultura tradicional y la perturbación de la unidad familiar mediante el sistema de acogimiento familiar, el sistema de escuela residencial para indígenas de Canadá. La pobreza, en particular, da lugar a que muchas personas no sean medios de transporte, por lo que para muchos el autostop suele ser la única forma de recorrer grandes distancias para ver a la familia o ir al trabajo, algunas a la escuela o simplemente para una visita médica. Otros factores que dan lugar a los secuestros y asesinatos es que la zona está en gran medida aislada y alejada del núcleo de población, con un suelo blando en muchas zonas, carroñeros carnívoros que hacen desaparecer los restos humanos. Estos factores facilitan los ataques violentos, ya que los perpetradores sostienen una sensación de impunidad, de privación. Es decir, lugares donde no hay testigos que puedan ver y oír a las víctimas a las cuales perpetran. La capacidad de llevar a cabo fácilmente sus delitos y ocultar las pruebas a simple vista. El número exacto de víctimas varía según la lista de proyectos que cheques. El IPANA de la RCMP, según ellos, el número de víctimas es menor de 18. Sin embargo, el proyecto EPANA incluye una gran proporción de víctimas que no están relacionadas con la autopista de las lágrimas. Sin embargo, es un entorno en el cual podría estar rodeando esta zona. Las organizaciones aborígenes estiman que el número de mujeres desaparecidas y asesinadas supera las 40 personas. Investigación y sospechosos. El corredor de la autopista de las lágrimas incluye algunas salidas pavimentadas de las comunidades periféricas a la autopista. La primera investigación de la RCMP, que trató de ver los casos ocurridos cerca de la autopista de las lágrimas como casos relacionados, se abrió en diciembre de 1998. Sin embargo, la lista de casos tal como existía en aquel entonces, incluía a otros 3 víctimas masculinas: Larry Wu, Eric Charles Goss y Philip Inez Fraser, que no se considera relacionado con la actualidad. Varias personas han sido condenadas en casos relacionados con la autopista de las lágrimas. 3 asesinos en serie se encuentran entre los acusados: Brian Peter Harp, Edward Dennis Isaac y Cody Logebelk. Aunque no estaba implicado en ningún caso de la autopista de las lágrimas,
Buddy Jack Fowler estuvo muy implicado en varios casos relacionados con Epana, pero murió en prisión antes de que pudiera presentar cargos. Gary Taylor Hallman ha sido acusado de 2 asesinatos en BC, uno de ellos relacionados con el Epana. Ni Fowler ni Hadler han sido acusados de las muertes de ninguna de las víctimas de la autopista de las lágrimas. También es posible que Fowler estuviera relacionado con los casos de la autopista de las lágrimas porque trabajó para una empresa de Prince George, que ahora se encuentra cerrada, llamada Happy's Roofing en 1974. El ex perfilador geográfico de la policía de Vancouver, Kim Rosmo, ha dicho que en su opinión Fowler no es responsable de ninguno de los crímenes de la autopista entre 1989 y el 2006. En el 2009, la policía se reunió en una propiedad de East Pier, en la zona rural de Prince George, para buscar los restos de Nicole Hoare, una joven que trabajaba como plantadora de árboles y que desapareció en la autopista 16 al 21 de junio de 2002. La finca era propiedad de Leland Vincent Swift, quien actualmente cumple una condena de prisión por el asesinato en segundo grado de su hermano. La RCMP también buscó en la propiedad a otros de las mujeres desaparecidas de la carretera de las lágrimas. Sin embargo, la investigación se detuvo ahí. El sargento de la RCMP, Wayne Cleary, ha declarado que quizás nunca resuelvan todos los casos y que serán las personas de la comunidad las que resolverán estos crímenes. Tienen sospechosos de varios casos, pero no hay suficientes pruebas para presentar al cargo. El escándalo del correo electrónico del gobierno de BC. En un informe oficial del gobierno, el asistente ministerial George Grates fue acusado de irresponsablemente por borrar por partida triple todos los correos electrónicos relacionados con la autopista de las lágrimas de la cuenta del correo electrónico de Tim Duncan, ex asistente ejecutivo del ministro de Transporte Todd Stone. El 22 de octubre del 2015, Elizabeth Deham, la comisionada de Información y Privacidad de Columbia Británica, publicó un informe de 65 páginas en el que se describe cómo los funcionarios del gobierno de Columbia Británica habían borrado por partida triple los correos electrónicos relacionados con la autopista de las lágrimas. En su informe Access Dani, Deham describe el acto del triple suspensión como la transferencia de un correo electrónico a la carpeta de suprimidos de un sistema informático, o sea, la eliminación del correo electrónico de la carpeta y la anulación de la copia de seguridad que admite el sistema para recuperar los elementos suprimidos. Al borrar estos archivos, Deham afirmó que el gobierno violó la Ley de Libertad de Información y Protección de la Privacidad. Deham se enteró del escándalo en mayo del 2015, después de recibir una carta de Tim Duncan, el ex asistente ejecutivo del ministro de Transporte Todd Stone. Duncan afirmó que mientras respondía a una solicitud de FOI, Libertad de Información, el asistente ministerial George Grates ordenó que Duncan buscara en sus registros cualquier archivo relacionado con la autopista de las lágrimas y las mujeres desaparecidas. Una vez que los archivos fueron localizados, Duncan testificó que Grates ordenó que fueran borrados. Cuando Duncan dudó, Grates supuestamente tomó el teclado y borró por duplicado todos los correos electrónicos relacionados con la autopista de las lágrimas. Según Deham, Grates originalmente negó esta afirmación, que luego admitió el triple borrado durante un segundo interrogatorio con la policía. Duncan afirma que Grates, que renunció a su puesto en octubre del 2015, había mentido bajo su juramento. Y justo aquí es donde nos damos cuenta de la incompetencia del gobierno al momento de tratar un caso tan delicado como la autopista 16,
la autopista de las lágrimas, en la cual, por un supuesto error humano, ha quedado impune la investigación de muchísimas mujeres, correos, muestras, pruebas y nombres de sospechosos que nunca sabremos. Un año antes, en el verano del 2014, un equipo del Ministerio de Transporte recorrió la autopista 16 y realizó numerosas reuniones con líderes y comunidades aborígenes. Este proyecto buscaba solucionar seguras para las viajeras mujeres que vivían a lo largo de la carretera 16, muchas de las cuales recurrían a autostops como medio de transporte. En noviembre del 2014, el nuevo Partido Democrático hizo la solicitud de la FOI para poder buscar todos los archivos del gobierno relacionado con las mujeres desaparecidas en la autopista de las lágrimas y las reuniones organizadas por el ministerio, el informe al que Duncan respondería más tarde a pesar de una gira de 2 meses y múltiples reuniones. El gobierno de Columbia Británica afirmó que la solución de la FOI no produjo ningún archivo relacionado en la autopista de las lágrimas. De acuerdo con el informe de Deham, estos archivos existieron hasta que los funcionarios del gobierno los destruyeron para eludir las leyes de libertad de la información. Deham pidió a la RCMP que investigara más a fondo los triples eliminaciones de los archivos de gobierno. Y en noviembre del 2015, el abogado de Vancouver, Mark Jeffet, fue nombrado fiscal especial dentro de la investigación de la RCMP. Jeff actuó como asesor legal independiente de la RCMP y llevó a cabo una investigación independiente de las pruebas. También estaba entre sus atribuciones el llevar a cabo cualquier acusación penal, considerándose apropiada. Proyecto EPANA. En 2005, la Real Policía Montada del Canadá puso en marcha un proyecto financiado por la provincia llamado EPANA, que comenzó centrándose en algunos de los asesinatos y desapariciones no resueltos de las mujeres jóvenes a lo largo de la carretera 16. EPANA trató de descubrir si era un solo asesino en serie el que cometía los asesinatos o eran varios asesinos los que actuaban a lo largo de la autopista. La unidad comenzó con 3 casos en el 2005, luego investigó 9 casos en el 2006, pero para 2007 su número de casos se había duplicado a 18 y su alcance geográfico comenzó a abarcar grandes partes de la provincia y no solo la autopista 16. Las víctimas que entraron en la investigación de EPANA siguieron los criterios de ser mujeres, tener un estilo de vida de alto riesgo, hacer autostop y que hubiesen sido vistas por última vez o sus cuerpos hubiesen sido descubiertos a menos de 1,5 kilómetros de la carretera 16, la carretera 97 y la carretera 5.73 en el año 2009 al 2010. EPANA recibió más de $5 millones de financiamiento anual, pero desde entonces su financiamiento ha disminuido debido al recorte de personal y además los recortes presupuestales recibidos solamente en el 2003. Clark Allen, el comisionado adjunto de la RCMP, declaró que más reducciones presupuestales del gobierno provisional afectarían en gran medida la investigación de la autopista de las lágrimas. Sin embargo, no dijo que estos afectarían a los casos de EPANA, que no estaban incluidos en la autopista de las lágrimas. En una solicitud de libertad de información en el 2014, se afirma que el grupo de trabajo había disminuido de 70 a 20 oficiales desde el 2010. Algunos críticos sostienen que la falta de resultados de esta investigación es el resultado de un racismo sistémico. Esto también fue indicado como un problema en el caso de las mujeres desaparecidas en Vancouver y los asesinatos de Robert Pacting. La cuestión del racismo sistémico en estos casos aparece en Fin Down, el documento del 2006 de Christian West,
que tiene una sección sobre las víctimas de la autopista de las lágrimas, Ramona Wilson, que incluye entrevistas con familiares y miembros de la comunidad. A menudo se pasa por alto en la información sobre la autopista de las lágrimas el hecho de que más de la mitad de las mujeres desaparecidas pertenecen a la Primera Nación, o sea, son de descendencia indígena. A partir de este concepto, y a partir del tiempo y la falta de resultados, el gobierno canadiense poco a poco fue limitando la ayuda al proyecto EPANA, debido a que las víctimas no eran de alto perfil, es más, venían de lugares muy pobres y carecían de transporte público, por lo que realmente para la agenda nueva del gobierno canadiense no era muy importante. La educación, la salud y la buena prensa fue lo que se estaba buscando para que tuvieran una nueva imagen los canadienses. Sin embargo, muchos grupos aborígenes sostienen que este, entre comillas, borrado triple de los documentos simplemente fue para ir alejando el foco mediático de lo que realmente pasa en las autopistas de Canadá, ya sea un asesino serial, un grupo criminal o alguna persona que, inspirada por el hecho de que no sucede nada y de que es fácil asesinar a una persona, cometen estos actos criminales, acogidos por un sistema que simplemente quieren ver una bonita cara para vender algún buen tiempo compartido. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.